Bienvenidos a esta serie de podcasts cortitos y concisos, donde también encontrarás meditaciones e historias, además de información. Quédate conmigo, esto es Biodescodificación en corto. Soy Ale Molina, comenzamos. Hoy vamos a hablar de un tema que de repente suena extraño a la pronunciación, pero que suele ser común si de repente lo asocias con ciertas circunstancias en donde no sabes decir que no, en donde siempre estás como a decir que sí y de repente te desvalorizas, te infravalorizas y bueno, ahí te va, te voy a platicar de lo que va la espondilitis anquilosante, así, espondilitis anquilosante. Y esto va a ser algo que nos va a afectar en toda la columna vertebral. Es una reparación, o bueno, lo que muchos llaman enfermedad, y que hace que todas las vértebras se fusionen, es decir, se junten. Cuando nosotros queremos entender estas circunstancias crónicas que son de un espectro osteoarticular, siempre hay un escenario conflictivo desde el punto de vista estructural. No se va a tratar de un bioshock en concreto. Tenemos que buscar, obviamente, una historia en el escenario conflictual que hace la referencia a una vida de desvalorización. Puede ser desde el transgeneracional, puede ser desde el mismo proyecto sentido, puede ser desde la infancia. Y bueno, el tema terapéutico es reformar la estructura. Esto es que quiere decir que desde muy chicos, desde muy pequeñitos, siempre tuvimos que ser personas a quienes no se nos valoró lo suficiente, fuimos rechazados desde siempre y se trata de analizar lo que hemos vivido en lo cotidiano para poder echar mano y empezar a modificar. Este es un trabajo del día a día, es uno de los trabajos más complejos. El tema con la desvalorización, con todo lo que tiene que ver con nuestro sostén, con nuestro músculo esquelético, es uno de los temas que se tienen que trabajar todos los días, no porque en general la biodescodificación y todo lo que hagamos con la biodescodificación no se tenga que trabajar el día a día, sino que es uno de los más complejos y es posible que las primeras veces nos cueste mucho encontrar primeramente el conflicto de desvalorización que nos llevó hacia esta espondilitis anquilosante, que es bien compleja y se trata de analizar, como ya les dije, todo lo que vivimos al día. Es posible que nosotros tengamos que echar varias visitas a nuestros acompañantes para entender que son varios conflictos. Como les repito, no se trata de un bioshock, sino se trata de muchos conflictos que hemos ido encimando. Y si ustedes quieren poner en perspectiva más o menos, imagínense cargar el peso en las vértebras de todo, de conflicto tras conflicto. Entonces aquí es una manera más o menos de referenciarlo. Una buena manera de encontrar este conflicto es encontrar justamente este equilibrio de hacer las cosas para nosotros mismos, de encontrar que somos personas tan capaces de tomar la conciencia, pero también de tomar decisiones, de no estar siempre dispuestos para los demás, de ocuparnos de nosotros mismos. Es fundamental, obviamente, que tengamos un estudio muy detallado del proyecto sentido, en donde recibimos esa información, en donde de repente la información que nos dio mamá desde su desconocimiento fue que no éramos bienvenidos a la vida, que éramos tal vez personas que no estábamos queridas en esta vida, pero bueno, al fin de cuentas mamá hizo lo que pudo y la información también hay que buscarla en el transgeneracional. ¿Por qué? Porque muchas veces no nada más es una información de mamá o de proyecto sentido, sino que estamos programados desde las generaciones anteriores. Son personas que de repente el resentir les obliga inconscientemente a construir un pilar tan fuerte para que todo el clan se sienta sujeto. Entonces, repito, imagínense, si lo ponemos en perspectiva, cómo la columna vertebral va a ser este sostén de todo el clan que ha tenido que recargarse en ese miembro, en este caso quien esté padeciendo, y tiene que sujetar a muchísimas generaciones arriba. Entonces, es un trabajo arduo, es un trabajo donde el tema de la espondilitis anquilosante puede tener desestructurar, es decir, podríamos tener un alivio
completo si nosotros encontramos en estos padecimientos, obviamente, el conflicto medular. ¿Cuál puede ser el conflicto medular? Yo quiero decirles que pueden ser todos. Puede ser desde que estemos cargando se van a asustar con lo que les voy a decir, pero hasta 11 generaciones de lealtad, de conflicto, de secretos, de espejos, y quiero decir espejos de nacimiento o dobles por nacimiento, obviamente. Y además de todo esto, traemos un tema de proyecto sentido. Además del proyecto sentido, durante la infancia también nos sentimos desvalorizados. Entonces, la espondilitis anquilosante va a aparecer cuando se junten toda esta serie de factores que es bien importante revisar. ¿Qué ejemplo les puedo poner? Por ejemplo, valga la redundancia, para un transgeneracional con una espondilitis anquilosante es tal vez un secreto muy fuerte donde en mi familia, desde la 11ª, la 9ª, la 7ª, la 5ª generación, hemos tenido que guardar el secreto de que a las mujeres no se nos valoraba de una manera adecuada, o tuvimos que guardar un secreto donde una mujer fue asesinada o un hombre asesinó a otra persona y ha sido un secreto familiar, o mi tío ha sido un violador o un ladrón o sustrajo tierras, o una de las mujeres de mi familia se fue con otra persona y dejó a sus hijos encargados y los abandonó, y hemos tenido que cargar por generaciones ese secreto familiar, o hemos tenido que ser tan leales a esas personas que nos identificamos con ellos y tenemos que cargar como una columna, imagínense una columna comprimida, todos los secretos, todas las lealtades al clan. Aunado con que si nuestra madre también traía un poco guardado esos secretos, a nosotros nos tocará entonces esa reparación. Entonces, por ende, esta mamá de repente puede no sentirse capaz, porque miren, a veces podríamos confundir en proyecto sentido que hay un rechazo profundo hacia el bebé, pero no necesariamente debe de ser un rechazo profundo. Puede ser una mujer que no se sienta preparada para recibir a ese bebé, o bien de manera inconsciente sabe que ese bebé puede llegar a tener este padecimiento, ya que va a ser quien sea el que soporte esta lealtad familiar. Imagínense nada más de lo que estamos hablando. Entonces, hay que trabajar mucho, yo como les digo, en el día a día, todos los días es importante trabajar con un transgeneracional, con toda la información que nosotros vayamos teniendo, porque definitivamente cuando la sanación nos toca la puerta es momento de atenderla. Cuando nosotros ya no pretendemos seguir viviendo con padecimientos que sabemos que no nos corresponden, con circunstancias crónicas, con algo que sabemos que no merecemos, obviamente, pero que no nos corresponde sobre todo. Es cuando empieza este camino a la sanación. Y ustedes muchas veces me preguntan en consulta, o en cursos, ¿y cómo lo hacemos para poder saber cuándo o cómo tener esta información? Y yo lo que les digo es, ¿qué es lo que te molesta? ¿Qué es lo que sientes que día a día te aqueja, te da vueltas en la cabeza? ¿Te molestan los violadores? ¿Tienes una repulsión absoluta hacia cierto tipo de personas? Se te presentan constantemente circunstancias de robo, te han robado a ti, de repente se te presentan asaltos muy constantes, o a tu familia, pero sobre todo a ti, algo que a ti te pase repentinamente, pero que se vuelva a repetir y que se vuelva a repetir y que se vuelva a repetir. Eso quiere decir que eso en tu familia ha sido algo que no ha sido sanado. Que caigas con el mismo tipo de personas, que elijas parejas exactamente la misma que elegiste hace 10, 15 años, que tengas circunstancias de las llamadas enfermedades en repetición, que siempre estés padeciendo alguna circunstancia crónica.
Eso es lo que tienes que empezar a sanar. Eso es lo que tienes que empezar a observar, porque definitivamente en tu familia hubo algo, alguna circunstancia que detonó, obviamente primero que programó y detona, obviamente, generación tras generación y culmina contigo. Tú eres el reparador entonces. Y yo siempre les digo también, hay que tomar estas reparaciones desde lo más bonito, desde el amor, hay que aceptarlas, hay que saber que nosotros tenemos esa encomienda tan poderosa para poder iniciar en este camino de la sanación. Obviamente ustedes me dirán, bueno, ya no vamos a reparar al clan, porque ya finalmente ellos ya trascendieron, ya no están. No, ya no los reparamos a ellos, pero sí nos reparamos a nosotros y reparamos sobre todo a las siguientes generaciones, no nada más de manera horizontal, sino también vertical. Así es que bueno, hasta aquí con este tema, espero que encuentren una pronta reparación, que de repente puedan echar mano de toda esta información que créanme que es bien valiosa, sobre todo si te está llegando es porque la necesitabas. Por lo pronto, que tengas un excelente día y obviamente una excelente reparación. Si te gustó, no olvides darle like, compartir y suscribirte, además de activar la campanita para nuevas notificaciones.